Muy buenos días. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante que es el tema del cambio climático, debido a que se está considerando que este es el gran problema de contaminación del siglo XXI y por lo tanto se le está considerando como un problema de seguridad en los diferentes países. Pero no solamente el cambio climático, sino este cambio, cómo es afectado por la generación de residuos sólidos urbanos o residuos municipales, llevan diferentes nombres de acuerdo con el país o la región, y cómo su manejo, la generación y su manejo están afectando también, están contribuyendo a la emisión de gases de efecto invernadero, que por lo tanto también se traduce en un impacto o en una exacerbación del cambio climático. ¿Qué quiere decir el cambio climático? Es la modificación del clima con respecto al historial climático a una escala global o regional. Si estamos hablando de una variación del clima, estamos hablando de que estamos cambiando las variables climáticas que se han medido durante un periodo de tiempo muy largo, mínimo unos 50 años, ¿no? En diferentes lugares del planeta. Este cambio climático es reconocido ahora que se debe a causas naturales, pero también se incrementa con las actividades humanas, especialmente con la emisión de diferentes gases de efecto invernadero, lo cual nos está llevando a un calentamiento del planeta o también llamado calentamiento global. Este calentamiento global es el incremento de la temperatura media de los océanos y de la atmósfera, principalmente por acciones antropogénicas, y por lo tanto se lleva a cabo un incremento de gases que producen este efecto invernadero. Si recordamos, el efecto invernadero es un fenómeno natural que permite incluso que haya vida sobre el planeta. Este efecto invernadero se refiere a que tenemos nosotros una capa de gases que está recubriendo nuestro planeta, y esa capa de gases permite que la Tierra mantenga una temperatura promedio en todo el planeta de alrededor de más 18 grados centígrados. Si nosotros no tuviéramos esa capa de gases, estaríamos alrededor de menos 15 grados centígrados, lo cual no permitiría la vida sobre el planeta tal y como la conocemos en este momento. Entonces, cuando nosotros tenemos esa capa de gases cubriendo nuestro planeta Tierra, normalmente esa capa de gases estamos hablando de dióxido de carbono principalmente, de metano y de óxido nitroso o vapor de agua, entre otros gases. Sin embargo, cuando aumentamos la concentración de esos gases, la atmósfera pues va a retener mucho más calor del que originalmente antes de la era preindustrial podríamos haber estado considerando su concentración. Entonces vamos a retener más calor. Y obviamente, como estas moléculas de gases van a estar reteniendo más calor, el resultado es que es un aumento en la temperatura promedio del mundo. Y obviamente esto nos está llevando a un cambio climático. En el 2018, por ejemplo, los reportes de los científicos en el mundo hablan de que el dióxido de carbono aumentó un 147% con respecto a la era preindustrial, el metano en un 259% y el óxido nitroso en un 123%. Ahora bien, ¿de dónde se emiten estos gases de efecto invernadero? Lo que nosotros sabemos es que el principal emisor de gases de efecto invernadero es el sector de la energía, especialmente en la quema de los combustibles fósiles, pero también se emiten por causas de la deforestación y del uso y cambio del uso del suelo. Todas las actividades industriales también se da, pero aquí es donde nosotros llegamos, a partir de la generación de la basura, justamente porque, estoy hablando de basura, pues porque normalmente en el manejo que nosotros damos, esta basura lo que hace es, son todos nuestros residuos de manera conjunta, especialmente también junto con los residuos orgánicos. Otro sector que emite gases de efecto invernadero es la agricultura, la ganadería y obviamente el mal manejo de sus residuos. Entonces, cuando nosotros hablamos de que el cambio climático está aquí,
y hay muchas evidencias de que obviamente el planeta se está calentando y eso ya hay muchas evidencias científicas que es a partir de la generación de gases de efecto invernadero. Entonces, nosotros podemos identificar diferentes impactos del cambio climático. Por ejemplo, en la agricultura, en los campos de cultivo hay mayores demandas de irrigación. A la salud, por ejemplo, hay ahora muchos datos de mortalidad relacionados con el clima, enfermedades infecciosas, respiratorias y también por la calidad del aire. A los bosques, al recurso agua, ¿no? Que bueno, se va a afectar muchísimo el suministro de agua. Y en las costas, por ejemplo, se pueden dar erosión de playas, inundación de tierras costeras y, por supuesto, también a la biodiversidad y a las áreas naturales por la pérdida de hábitats y también la pérdida de diferentes especies. Recientemente el IPCC ha publicado una serie de cifras que tiene que ver con los datos encontrados entre 2016 y 2018 y se habla de que los humanos hemos causado un calentamiento global de 1 grado centígrado por encima de los niveles preindustriales. A nivel mundial, el nivel del mar aumentó 20 centímetros desde 1880 y se proyecta que aumentará otros entre 30 y 122 centímetros para el 2100. Y entonces ahora ustedes saben que en el 2015 se lleva a cabo el Acuerdo de París, en donde ahí se habla de limitar el calentamiento a 1.5 grados centígrados. Es decir, no podemos permitir en conjunto en este planeta incrementar la temperatura promedio del planeta por arriba de 1.5 grados centígrados. Así es que para eso las emisiones mundiales de CO2 deben disminuir en un 45% entre el 2010 y 2030 y alcanzar cero en el 2050, que es una meta bastante ambiciosa. Entonces, ¿esto qué tiene que ver con los residuos? Bueno, los residuos tienen que ver desde que nosotros generamos diferentes productos, desde la extracción de la materia prima, desde que se lleva a cabo el proceso para poder obtener diferentes productos, hasta la elaboración del producto final y el consumo. En toda esta cadena, en todo este ciclo de materiales, generamos residuos y por lo tanto, después de eso, el reto es cómo los manejamos. Si ustedes ven en esta diapositiva, tenemos un reporte del Banco Mundial en donde nos está mostrando la generación de los residuos en diferentes regiones del mundo. Nosotros justamente estamos también aquí en Latinoamérica y el Caribe. Cada país, por supuesto, tiene sus propias cifras, pero si se dan cuenta, aquí tenemos 231 millones de toneladas por año. Obviamente, si sumamos todo esto, tendríamos una cantidad de residuos que no nos podemos imaginar siquiera de lo que estamos generando en las diferentes regiones del país. Por ejemplo, yo les puedo dar la cifra de cuánto generamos en México y estamos arriba de 45 millones de toneladas por año. O sea, eso es un gran reto y seguramente pues cada país tiene sus cifras y su propio reto. Bueno, en esta diapositiva lo que podemos ver es la composición global de los residuos a nivel mundial. Aquí quiero destacar la parte orgánica de los residuos sólidos urbanos. Ustedes pueden ver que aquí es 44%, pero este contenido orgánico de los residuos va a cambiar en función de los países, en función de las regiones incluso de cada país, ¿no? ¿Por qué? Porque de acuerdo con diferentes diagnósticos que se han realizado, se ha visto que en lugares donde hay un mayor ingreso económico de los habitantes, la fracción orgánica disminuye. Y cuando hay un menor ingreso económico de los habitantes, entonces esta fracción orgánica se incrementa. Por ejemplo, les puedo comentar que en México la fracción orgánica se habla de que es de un 52% en promedio, pero tenemos lugares como por ejemplo la Ciudad de México,
que es la mayor concentración orgánica, urbana, perdón, de este país, en donde los residuos orgánicos pueden tener de un 45%. En lugares, por ejemplo, más rurales, pues podemos tener hasta 70% de composición orgánica de la composición total de los residuos, ¿no? En América Latina, estamos hablando de que en América Latina y el Caribe se generaron 231 millones de toneladas de residuos en el 2016, con una generación per cápita de 0.99 kilogramos al día en promedio, alrededor de 1 kilo por día. Y alrededor del 52% de los residuos sólidos se clasifican como alimentos y residuos verdes. Esto es muy importante por este contenido orgánico que acabo de comentarles y que en un momento más platicamos por qué. Esta región de América Latina y el Caribe recicla el 4.5% de los residuos y en diferentes países está buscando recuperar energía a través de la recolección de gases de efecto invernadero o de la digestión anaeróbica de los mismos, especialmente por su contenido orgánico. Este es el manejo tradicional de los residuos sólidos urbanos en México, pero es el mismo prácticamente el mismo esquema para América Latina. Normalmente nosotros tenemos que se están generando los residuos aproximadamente con esta composición, 50% orgánicos y 50% inorgánicos. Posteriormente se lleva a cabo la recolección y el transporte. Este transporte puede ser directamente a un vertedero municipal o puede ser a un centro de transferencia, después del cual de este centro de transferencia se va al vertedero municipal. De aquí, en este vertedero municipal, pues puede haber diferentes condiciones en él, ¿no? Puede ser un relleno sanitario en donde todo está controlado, en donde pues cumple con todas las normas que se requieren para que sea un relleno sanitario, o simplemente pueden ser vertederos a cielo abierto. Hay diferentes condiciones de las cuales podemos encontrar en América Latina. Así también sucede en México. Aquí, por ejemplo, lo que podemos ver con estos asteriscos, en México llamamos pepena cuando se acopian residuos directamente a la basura. Creo que en Colombia le llaman recicladores y en diferentes países le llaman de diferente manera. Son trabajadores informales en donde, gracias a su trabajo, pues se recuperan muchos materiales y por lo tanto esos materiales van al reciclaje. Pero como ustedes ven, de acuerdo con estas condiciones, pues siempre vamos a tener problemas de contaminación de agua, de aire, de suelo, la generación de lixiviados, la contaminación del aire, por supuesto, por diferentes partículas que pueden estarse viendo en los sitios de disposición final, como estos. Ahora, ya les hablaba del componente orgánico de los residuos sólidos urbanos. Ese componente orgánico, cuando llega a los vertederos municipales, pues se lleva a cabo una descomposición anaeróbica, es decir, una degradación de esos residuos orgánicos en ausencia de oxígeno. Por lo tanto, dado que esa ausencia de oxígeno permite que quien lleve a cabo esa descomposición pues sea justamente los microorganismos anaerobios. A través de su metabolismo lo que hacen es producir un biogás cuya composición mayor es de metano. El metano, como ustedes recordarán, es un gas de efecto invernadero que está contribuyendo fuertemente al calentamiento global y por lo tanto pues al cambio climático. Ese biogás del que les hablaba se produce por la descomposición de los residuos orgánicos. Esa cantidad y su composición depende de las características de los residuos. Estamos hablando del biogás. El aumento en la cantidad de materia orgánica equivale a un aumento en la generación de biogás. Y la producción de biogás se acaba cuando se termina su descomposición. Puede utilizarse, obviamente, para generar energía de tipo calorífica o de tipo eléctrica. Sin embargo, cuando hablamos de que cuando se acaba la descomposición se termina la producción de biogás, pues estamos hablando de que depende del tamaño del relleno sanitario, depende también del tiempo de vida del relleno sanitario, de tal manera que podemos estar esperando biogás entre 20 y 30 años después de que un relleno sanitario es cerrado. Entonces, estos son
los principales componentes, gases componentes del biogás, principalmente metano, como ustedes pueden ver aquí en verde. Después una cantidad de dióxido de carbono entre el 25 al 35%, un 10% de agua y otros que pueden ser estos que vemos nosotros aquí, como hidrógeno, nitrógeno y ácido sulfídrico. Estos gases de efecto invernadero, cada uno de ellos tiene un potencial de calentamiento. Si ustedes ven en esta fila, nosotros tenemos unos valores del IPCC y tienen diferentes años. Eso implica que el IPCC ha puesto valores de potencial de calentamiento a los diferentes gases de efecto invernadero, como ustedes lo ven aquí, el dióxido de carbono, el metano y el óxido nitroso, que además pueden ser gases que podemos considerarlos como naturales porque también se generan de otros procesos naturales, por ejemplo, la respiración, etcétera, ¿no? Entonces, el IPCC ha calculado con base en evidencias científicas cuál es el valor del potencial de calentamiento global para poder comparar uno con otro. Si ustedes se dan cuenta, si comparamos desde el 1995 al 2007 y en el 2013, ese potencial de calentamiento ha estado cambiando. El potencial de calentamiento del CO2 es de 1, porque justamente es el valor de referencia y es el gas que menos potencial de calentar la Tierra, ese es el gas que menos lo tiene. Entonces, si lo comparamos con el metano, que en este momento hablamos de que, de acuerdo con el último reporte, el potencial de calentamiento es de 28, quiere decir que este gas calienta 28 veces más con respecto al dióxido de carbono. Y lo mismo sucede con el óxido nitroso. Estos otro grupo de gases que tenemos aquí, estos gases no son naturales, son hechos por el hombre especialmente para algunos procesos industriales y pueden ustedes ver que aquí el potencial de calentamiento es mucho mayor que el dióxido de carbono, el metano y el óxido nitroso. Entonces, el reto es cómo poder hacer para dejar de emitir este tipo de residuos, ¿no? Ese tipo de gases de efecto invernadero. Volviendo a los residuos, hay diferentes tipos de residuos que potencialmente pueden generar metano, que es este gas de efecto invernadero. Entonces, podemos hablar desde los residuos agrícolas, ¿no? Por ejemplo, de las cosechas, los de madera, los excedentes de producción, los estiércoles de origen animal, otro tipo de cultivos, como es la madera, la caña de azúcar, el maíz, el sorgo, otros residuos orgánicos de los residuos sólidos municipales o residuos comerciales e industriales, así como de otro tipo de residuos como el bagazo de caña, la cascarilla del arroz y del coco, por ejemplo. Entonces, tenemos un mundo de residuos orgánicos con los cuales el reto es qué hacer con ellos para que podamos dejar o emitir menor cantidad de gases de efecto invernadero. Estos son otros tipos de residuos, por ejemplo, por mencionar algunos, los residuos forestales, ¿no? Algas, ¿no? Por cuestiones de cultivos acuáticos, ¿no? Otras malezas acuáticas, etcétera. Y obviamente hay diferentes factores que van a influir en la emisión de biogás de los residuos sólidos, como puede ser la composición y la edad de los residuos, la cantidad y calidad de los nutrientes, la propia trituración, la densidad de los residuos, la porosidad, el contenido de humedad, entre otros, como ustedes pueden ver aquí, ¿no? Entonces, si sabemos que tenemos una gran cantidad de residuos generados y que estos residuos se pueden convertir en un problema por la emisión de gases de efecto invernadero, bueno, nuestro reto es cómo los manejamos de tal manera que podamos disminuir esa cantidad de gases de efecto invernadero. Y entonces está la opción del manejo integral de los residuos, que se refiere a las actividades de reducir la generación, su separación, la reutilización, el reciclaje, el procesamiento, el tratamiento, que puede ser biológico, químico, físico, térmico, el acopio, el almacenamiento, transporte y finalmente su disposición, ¿no?
Este tipo de actividades pueden llevarse a cabo individualmente o combinadas de manera apropiadas de acuerdo con las condiciones de cada lugar. Esto que tenemos aquí nos muestra cuál es la opción menos deseable y la opción más deseable. Si ustedes se dan cuenta, la opción menos deseable es la disposición final, pero de acuerdo con este tipo de gráfica en triángulo, la disposición final es lo que más llevamos a cabo en este momento. Y la opción más deseable es la prevención de la generación. Después la minimización, la reutilización, el reciclaje. Si idealmente pudiéramos quitar todos los residuos orgánicos de los residuos sólidos urbanos y por otro lado dar tratamiento a todos los residuos orgánicos que hemos estado mencionando hace un momento, entonces estaríamos tratando de evitar una menor emisión de gases de efecto invernadero y sería un impacto bien importante en este sentido. Otras prácticas de gestión de los residuos es, por ejemplo, darle un tratamiento de tipo aeróbico, por ejemplo, a través de las compostas, para no generar metano. Y en ese sentido dejaríamos de enviar los residuos orgánicos a los rellenos sanitarios, que es de donde se genera una cantidad importante de metano. Por ejemplo, en vertederos abiertos son muy comunes en regiones en desarrollo, superficiales, con pilas abiertas, poco compactados, y aquí es donde existe una importante evidencia de la producción de metano, pero sí existen rellenos sanitarios diseñados especialmente con un control de gas y lixiviados y con una producción continua de metano. Aquí es donde podríamos estar poniendo nuestros esfuerzos para poder aprovechar incluso ese biogás, ¿no? Por ejemplo, una de las formas de lo que hemos mencionado, una de las etapas en las que se puede mencionar la gestión integral de los residuos es el reciclaje. Aquí simplemente un ejemplo de un impacto positivo del reciclaje para reducir emisión de gases de efecto invernadero, ¿no? Si nosotros hablamos de la recuperación de las latas de aluminio y provocamos su reciclaje, nosotros debemos de gastar 95% menos energía para producir nuevas latas. Si ese 95% menos de energía se traduce en que aquí mismo en el uso menor de energía hay menos emisión de gases de efecto invernadero, entonces también estamos a través del reciclaje impactando positivamente en la emisión menor de gases de efecto invernadero. Entonces, obviamente que en los países en desarrollo estamos generando mayor cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero porque tenemos más contenido orgánico y por lo tanto más generación de gases de efecto invernadero. Una actividad importante que se está llevando a cabo en todo el mundo es por ejemplo, el desperdicio de comida. Según la FAO, en el 2014 se desperdiciaba 1/3 de la comida que se produce para consumo humano, 1.3 billones de toneladas al año. Y obviamente esto se suma a las emisiones de gases de efecto invernadero que ya de por sí son generadas, ¿no? Durante la producción de la comida. Por lo tanto, el potencial de reducir los gases de efecto invernadero por una gestión integrada de los residuos es importante y sobre todo también por hacer un esfuerzo en disminuir el desperdicio de la comida, ¿no? Entonces, si nosotros implementamos un sistema de manejo integral de los residuos, los países en desarrollo y las economías emergentes no solo conseguirían reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero a un costo comparativamente menor al actual, sino que se puede contribuir significativamente a mejorar las condiciones de salud y de condiciones de emisión de gases, ¿no? Por ejemplo, si nosotros hablamos del manejo de la parte de residuos de alimentos, de los cuales acabamos de platicar, obviamente también esta es la opción menos favorable, que es la disposición, pero sí podemos prevenir, reusar específicamente los alimentos, reciclarlos y recuperar para poder generar energía. Entonces, pues aquí ustedes pueden leer una serie
de estrategias para poder abatir esta cantidad de residuos de alimentos y por lo tanto enviar a disposición la menor cantidad de materiales orgánicos que sea posible. Entonces, ya en los rellenos sanitarios, la generación de metano y dióxido de carbono por la degradación anaeróbica es del orden de 220 metros cúbicos por tonelada de residuo con un alto valor energético. Es decir, 220 metros cúbicos de ese biogás que tiene justamente un alto valor energético. Si ustedes hacen cálculos de cuánto se puede emitir de biogás, pensando en esta cifra por tonelada, pues ya se podrán imaginar la cantidad de gases de efecto invernadero que se están emitiendo y que si no se recolecta, pues es un grave problema porque entre otras cosas también puede causar explosiones violentas o riesgos de intoxicación. Entonces, obviamente, ya estando en los rellenos sanitarios, lo importante es realizar trabajos para incentivar el aprovechamiento de estos gases y resolver este problema. Aquí tenemos, por ejemplo, ahora el rendimiento del biogás. Un metro cúbico de biogás que tiene 60% de metano y un 40% de CO2, por ejemplo, nos puede equivaler a 0.7 litros de gasolina, 0.7 metros cúbicos de gas natural. Este es el equivalente a la electricidad, ¿no? Y el equivalente a lo que sería 1.3 kilogramos de madera. Hagamos cálculos para ver si pudiéramos utilizar todo esto potencialmente, pues aquí tendríamos una buena oportunidad para la energía alternativa, ¿sí? Por último, lo que quiero comentarles es que existen diferentes prácticas de consumo sustentable para valorizar los residuos. ¿Cuáles son esas prácticas? ¿Cómo puede darse una revalorización a esos residuos? Una reutilización, un reciclaje, a qué tipo de residuos, cómo dar esta valorización, considerando que durante todo el manejo de los residuos existen emisión de gases de efecto invernadero y por lo tanto contribución al calentamiento global y al cambio climático. Ya existen mucha información acerca de transitar hacia una economía verde, transitar hacia una economía circular, para abatir la generación de gases de efecto invernadero. Esto es también muy importante. ¿Qué significa esto? Vamos a suponer que empezamos en este ciclo en donde se están produciendo los bienes usando los recursos naturales, ¿no? Posteriormente de su producción se usa este producto, prioridad reuso, ¿no? De tal manera que cuando nosotros obtengamos los residuos de aquí, estos los consideremos como recursos y por lo tanto como materia prima, ¿no? Entonces, primero que nada es reutilizarlos lo más que se pueda. Después de ya no poder ser reutilizados, pues que se vaya al reciclaje, de tal manera que aquí justamente estamos viendo a estos residuos como un recurso, como una materia prima, o en todo caso recuperar materiales y energía como una prioridad 3, ¿no? Y obviamente en cada caso podríamos estar teniendo algunos residuos sobrantes y que habría que asegurarnos de una disposición segura. En este caso, en esta disposición estaríamos seguros de no estar enviando materiales orgánicos a los rellenos sanitarios. Y por otro lado, un esquema adicional que es el manejo sostenible de los residuos, en donde estamos tomando en cuenta la economía, la protección ambiental, la seguridad y salud, ¿verdad?, de todos los ciudadanos, proporcionar empleos verdes y sobre todo bajar las emisiones de gases de efecto invernadero a través de actividades como el reuso, el reciclado, la utilización de los residuos para la energía, el manejo de residuos residuales, la prevención y sobre todo enviar la menor cantidad posible a los de materiales orgánicos a los rellenos sanitarios. Por último, solamente tener en cuenta que del total de los gases de efecto invernadero que se generan en el mundo, entre el 7 y el 10% de las emisiones de gases de efecto invernadero corresponden a los residuos orgánicos, especialmente a los orgánicos. Entonces, bueno, ahí les dejo
esta información de tal manera que podamos tomar conciencia de qué es lo que podemos hacer a nivel del país, a nivel de cada uno de los estados, departamentos, municipios, instituciones, universidades y finalmente a nivel de cada uno de nuestros hogares. ¿Qué podemos hacer para disminuir los gases de efecto invernadero a través de un manejo sostenible de los residuos? Y eso es todo. Muchísimas gracias.